¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Señoras, señores, sean todos muy bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio. Un placer, un lunes más, una semana más estar aquí con todos ustedes. Somos felices, estamos contentos porque tenemos una nueva edición de OAFI Radio. Doctor Vergés, muy buenas tardes. Hola, Ricardo, buenas tardes. Presidente y CEO de OAFI y también de AECOSAR. Correcto. La artrosis, la osteoporosis, dándose la mano. Hoy vamos a hablar de economía. Inmediatamente vamos a saludar a nuestro invitado, digamos, principal. Dejaremos para el resto todos los temas, aunque me encanta decirles que les agradecemos esa subida de suscriptores a nuestro canal de YouTube. Sí, sí, sí. 13.400, 300 en este fin de semana. Sí, 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 el fin de semana y bueno, del Congreso para aquí, pues hemos pasado de 12.000 y pocos. Y pocos, sí, o sea, sí. Más de 1.000. 1.400, más de 1.400 que se dice pronto, ¿eh? Sigan suscribiéndose a este canal Sí. de YouTube. Pueden ver todo el Congreso si no lo vieron, Sí. pueden ver todos los programas de OAFI Radio, todos los programas de OAFI Sport. Y ahora vamos a saludar inmediatamente a uno de nuestros grandes ponentes, a uno de nuestros, digamos, grandes amigos y grandes estandartes de los congresos de OAFI. Así que sean todos bienvenidos a esta nueva edición de OAFI Radio. Le decía, doctor Vergés, que vamos a saludar en un instante a nuestros compañeros David Penedès y Eduard Sasilia le van a llamar. Es uno de nuestros grandes clásicos, es uno de nuestros estandartes en los congresos de OAFI. Es doctor en economía, es catedrático de estructura económica en el Instituto Químico Sarrià de la Universidad Ramon Llull y acaba de escribir uno de los múltiples libros que ha escrito en su carrera, pero este es especialmente potente porque tiene más de 500 páginas y potente porque abarca casi 4 siglos, del 1679 al 2065, el capitalismo en esos casi 4 siglos. Estoy hablando del profesor don Santiago Niño Becerra. Profesor Niño Becerra, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado, un placer. Recordamos que el profesor Niño Becerra estuvo el miércoles del tercer día del Congreso, si no recuerdo mal, doctor Vergés. Sí, tanto. En una conferencia fantástica que nos explicó, bueno, todo lo habido y por haber. Como siempre, al final dijimos, qué baño de realidad nos acaba de dar el profesor Niño Becerra. La ponencia se titulaba ¿y esto quién lo paga? Sí, sí. Toda esta fiesta, ¿quién lo paga? Bueno, pues vamos a ver quién paga todo esto al final. Le agradecemos mucho, profesor, ahora también desde el programa, como siempre, su colaboración en los congresos de OAFI, en los congresos de pacientes, porque usted siempre dice que si esto tiene que salvarlo a alguien, es cada uno individualmente, ¿verdad, profesor? Bueno, yo lo que digo es que cada vez, y el doctor Vergés de esto sabe mucho más que yo, cada vez la medicina tiene que ser más preventiva que curativa. Por supuesto. Eso por un lado, y en segundo lugar que la responsabilidad personal cada vez tiene y ha de tener un mayor peso. Claro, cada uno. Es decir, que el paciente, el antiguo paciente, yo creo que cada vez se convierte más en protagonista. Tiene que autogestionar su propia salud, que es lo más importante para una medicina preventiva y, a ser posible, una medicina lo menos utilizada posible, que eso nos conllevará a un ahorro, doctor Vergés, en el gasto. Porque se está viendo cómo está el sistema sanitario en estos momentos. Tanto y tal. Bueno, el sistema sanitario estaba ya en malas condiciones pues ahora antes del COVID, básicamente por la cantidad de recortes que se han ido haciendo. Todo que hemos tenido un sistema sanitario muy bueno, muy bueno. El sistema sanitario español ha sido un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya estaba, dijéramos, con una situación económica difícil, pues se han ido haciendo recortes, y entonces ha venido el COVID, que ha sido ya esa puntilla, ¿no? Un poco, por decirlo así, ¿no? Y ahora en estos momentos, pues situación, pues bueno, económicamente complicada, ¿no? Y también esta mentalidad que tienen los políticos de que yo siempre les digo, ¿no? Que en sanidad es invertir, no es gastar. Gastar es cuando se hace mal. Para mí, el invertir es muy importante, ¿no? O sea, el invertir en sanidad. Los recortes. Sí, y aquí el profesor Santiago Niño lo explica muy bien, porque hemos tenido, por un problema sanitario,
un problema económico de primer orden, ¿no? Evidentemente. Bueno, aquí se está hablando, profesor Niño Becerra. Hay quien dice, no, la economía, lo importante es la economía. Sin economía no hay salud. Y hay otros que dicen, sí, pero es que sin salud no hay economía o sin salud no hay nada. Están ligados, sí. Aquí el tema es ni economía ni salud. Las dos cosas han de converger y se han de entender la una con la otra, porque la una sin la otra no funcionamos. El barco se hunde igualmente. Sí, a ver, esto ha pasado una cosa muy curiosa, y es que en un principio hablo de los meses de marzo, abril, claramente, de una forma totalmente consciente, se antepuso salud a economía. Entonces, se pusieron en marcha una serie de elementos paliativos, de ayudas económicas, etcétera, etcétera. No entremos a valorar ahora si suficientes o insuficientes, pero vamos, yo lo que quiero decir es que quiero dejar muy claro que lo que se puso por delante fue la salud para la economía. Luego después, cuando se vio el desastre económico al que se había llegado, simplemente diré que si hacemos un cuadro en el cual ponemos la caída del Producto Interior Bruto, el aumento de deuda, el aumento de déficit, el aumento de paro, tenemos que remontarnos en España hasta la guerra civil para encontrarla. O sea, es decir, ha sido terrible, está siendo terrible, ¿no? Entonces, cuando se vio esto, entonces se cambió el mensaje. Y dijo, no, dice, no está enfrentada economía y salud. De hecho, se ha de salvar la salud preservando la economía, o al revés, preservar la salud, conservando la economía. Lo que pasa es que esto no es posible. Es decir, a ver, por ejemplo, se ha presentado hace poco un estudio hecho por la Universidad de Stanford, circunscrito en la ciudad de Chicago, analizando bastantes casos, o sea, como, si no recuerdo mal, como más de 1 millón y pico de casos, atendiendo a los teléfonos móviles, es decir, la movilidad de la gente enferma, etcétera, moviéndose como donde había estado antes, etcétera, etcétera. Entonces se vio que en los lugares de ocio, bares, etcétera, etcétera, no se contagiaba al 100% de las personas, pero evidentemente el nivel de contagio se ha elevado. Es decir, el gran problema, o sea, economía y salud, y lo digo con todas las letras, sí que están hoy enfrentados, El problema no lo está, o sea, el problema no reside en este enfrentamiento entre salud y economía, sino en que España es un país pobre. Ejemplo, en Alemania el gobierno decreta que un sector entero ha de cerrar, y el gobierno alemán le da a cada empresario, a cada autónomo, el 70% de su facturación. El 70% de su facturación. En España, bueno, ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que España era un país pobre sin reservas y Alemania es un país rico que tenía reservas. Entonces, claro, en este tipo de enfermedades, en este tipo de infecciones, ¿quién sufre más? Los pobres. Claro. Sean personas o sean países. Sí. Está claro. Bueno, la clase media hace tiempo que ya no existe prácticamente, y la brecha cada vez es más larga y grande entre las clases altas y las clases bajas, ¿no? Sin duda alguna. Yo recuerdo en el inicio de su conferencia en el Congreso, hablaba, pues un gráfico, ponía tendencias. Decía, bueno, hasta ahora la historia ha ido con unas tendencias al alza, a la baja. Dice, ahora esto hay que borrarlo. Desde que llegó la COVID, las tendencias, profesor Niño Becerra, no existen. Eso me lleva a una pregunta. ¿Cuándo empezó usted a escribir su libro Capitalismo 1679-2065? Porque 512 páginas no se escriben en 4 días. Bueno, no, yo llevaba tiempo trabajando en este libro. Lo que pasa es que, y esto... Que lo diga, pues igual no está bien. A mí el primer confinamiento, la verdad es que me fue muy bien. ¿Por qué? Porque pude documentar, pude revisar muy bien el libro, las pruebas del primer manuscrito, y a la vez pude completarlo con todo la parte de la COVID-19. Que yo creo que está tratado bastante en profundidad, ¿no? Lo que ha sido la COVID y las expectativas
la evolución que puede tener bueno, que va a tener, de hecho está teniendo ya la pandemia, ¿no? Pero sí, no, o sea, decir, este es un libro que he estado trabajando durante tiempo. Claro. Pero que es que, lógicamente, la pregunta era que con la COVID, con la llegada de la COVID, ha tenido usted que corregir, que actualizar lo que en un principio no hubiera sido si este libro hubiera salido pues a primeros de marzo, por ejemplo. O sea... Bueno, a ver, no, claro, a principios de marzo tenía, bueno, a ver, no ha dicho usted nada raro, ¿eh? Es decir, en un principio este libro tenía que salir antes. Lo que pasa es que como se paró absolutamente todo se paró. Sí. Recordemos que desde mediados de marzo hasta finales de mayo esto estuvo todo parado. La cuestión es que se pospone todo y entonces yo dije, bueno, pues como estaba encerrado en casa, solamente hacía clases por internet, me documenté muchísimo. De hecho, la parte dedicada a la COVID es amplia, como decía, y entonces, claro, pudimos incluirlo. Sí. Un COVID que evidentemente va a hacer que nada sea igual que antes, eso de la nueva normalidad. Ahora además tenemos estas vacunas, que fíjese, sale un señor hace una semana diciendo, yo tengo una vacuna con un 90% de efectividad, de eficacia, y sube la bolsa inmediatamente, acciones, y luego no sé cuántas vende el propio CEO de la compañía, Pfizer. Y contratos, que se ha firmado con la Unión Europea. Contratos. Hoy sale Moderna. Sí. No, la mía no es el 90, la mía es el 94,5%. Y suben las acciones. La bolsa está encantada con esto, profesor Ninja Becerra. Hay quien dice, los que llevan la vacuna de Pfizer, dentro de un año ya estaremos absolutamente con la normalidad. Y las bolsas suben, las bolsas saludan a las vacunas cuando... Me corregirá el profesor Vergés, de las vacunas solamente tenemos estos comunicados, que yo sepa, estudios, ensayos, ustedes no han visto ni uno, ¿no? No, yo entiendo que una compañía como Pfizer, que el vicepresidente de I+D de Pfizer diga que hay un 90% de eficacia. Entiendo que tiene que ser no es un cierto, cualquiera, ¿no? Evidentemente. Pero el ensayo clínico en fase 3 son, si no recuerdo mal, 30 y pico mil pacientes, y entonces han cogido 90 pacientes. Entonces, claro, dicen esto, pero yo no he visto ningún artículo publicado ni nada. Y ni cuando hablamos de eficacia, hablamos del qué, eficacia en qué, ¿no? Esperemos que sea cierto. Yo me apunto, ¿no? Si es cierto, ¿no? Pero, quiero decir, estamos en un mundo muy mediático y que ojalá que la vacuna funcione, ¿no? Pero bueno, lo habremos de ver cuando se hagan las publicaciones y cuando se vean los resultados y en qué es eficaz, ¿no? Y cuántas veces ha de vacunar, 1, 2, 3, en fin, esto. La inmunidad, cuánto tiempo. Sí, ojalá que sea así. ¿Económicamente también habrá un antes y un después cuando ya haya una vacuna y se empiece a vacunar la gente, profesor? A ver, yo retomando el tema de la bolsa y las vacunas, a ver, lo que ha pasado con las bolsas, los anuncios de Pfizer y Moderna, no tiene lógica. No tiene absolutamente ninguna lógica. Sí. Lo que sucede es que pasan dos cosas. Por un lado, los inversores quieren creer que, necesitan creer que esto va a funcionar, que estas vacunas van a funcionar, porque es un elemento dinamizador. Claro. Y por otro lado, los futuros usuarios, es decir, todos, también queremos que funcione, con lo cual nos creemos todo lo que nos dicen de lo bien que va, la esperanza, suponiendo evidentemente que será verdad. Yo creo que, y curiosamente, la primera prueba masiva que vamos a ver de una vacuna va a ser la vacuna rusa, porque la vacuna rusa va a empezar ya, si no ha empezado hoy, a inocularse masivamente en Argentina y en Venezuela. Entonces, si esa vacuna, eso es una prueba de campo, o sea, eso ya no es ni tercera fase ni cuarta fase. Con producto ya aprobado. Bueno, ya, pero lo que nos vamos a reír es si la vacuna rusa tiene un éxito clamoroso en Argentina y en Venezuela, porque esa vacuna no cotiza en bolsa. Entonces, aquí el primero que llega, evidentemente, es el que moja. Entonces, los demás van a tener que ir a remolque. Y entonces, claro, van a surgir muchas preguntas. La Unión Europea ya ha comprado 300 millones de dosis de un cóctel de Glaxo
es una. Hay otra, hay Moderna, evidentemente, Pfizer y AstraZeneca. Y otra más. AstraZeneca, sí. Exactamente, AstraZeneca. Sí, sí. AstraZeneca. Entonces, ¿qué va a argumentar la Unión Europea si la vacuna rusa, insisto, es un éxito clamoroso? Sí, ¿Cómo sí. va a justificar esperarnos? O sea, ¿en base a qué va a justificar esperarnos a que estas empresas saquen su vacuna si ya tenemos una que funciona? Con lo cual aquí tenemos un problema sanitario, no, sanitario ninguno, pero tenemos un problema económico, político. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. la que se puede liar es pequeña. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Santiago. Sí, sí. Capitalismo, 1679-2065. Algún compañero mío periodista le ha preguntado ¿por qué empieza usted el libro en el 1679? Profesor Niño Becerra, yo pues le repito también la pregunta porque me parece interesante. Sí, a ver, oficialmente el capitalismo nace entre el final de las guerras napoleónicas, que fue en 1815, y la botadura del primer buque de casco metálico. Bueno, porque se considera que es el principio de un nuevo régimen y, por otro lado, la industrialización de algo tan importante como era la navegación. Insisto, principios del siglo XIX. ¿Por qué yo me remonto a 1679? A ver, en 1679 se aprueba en Inglaterra la ley del habeas corpus. Como todos sabemos, esto quiere decir que para que intervenga la policía o para detener a alguien, se ha de contar con el visto bueno de un juez. Antes no era así. Antes un monarca absoluto se le ocurría cualquier barrabasada, la hacía y no tenía que dar cuenta a nadie. A partir de la ley del habeas corpus no. Es verdad, evidentemente, que en unos países esto funcionó mejor que en otros. Pero para mí es fundamental la ley del habeas corpus. ¿Por qué? Porque institucionaliza lo que es la libertad individual. A partir de la ley del habeas corpus, la persona pasa a, cualquier persona en teoría, pasa a estar garantizada, pasa a tener garantizada su libertad y que ningún poder caprichoso va a agredirle. Para eso, si sucede, tiene que intervenir un juez. Para mí, aquí se produce el inicio jurídico del capitalismo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el capitalismo se basa en la libertad de propiedad, en la libertad jurídica, en la libertad individual, en la libertad en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Luego, a partir de aquí, evidentemente, pasan muchas cosas. Pero para mí este es el inicio jurídico, filosófico, más bien, de lo que va a ser el capitalismo. Si 1679 es para el profesor Niño Becerra el inicio del capitalismo, ¿2065 es la defunción del capitalismo? Bueno, sí. A ver, los sistemas económicos, en los últimos 2000 años, han tenido una duración entre 250 y 260 años. Si a 1820, que es el inicio oficial, le sumamos 250 o 260 años, sale algún momento comprendido entre el 2060 y el 2070. Que claro, como eso en un título no cabía, por eso le puse el 2065. A ver, esto no quiere decir que hasta el 31 de diciembre de 2064 pase una cosa y a partir del 1 de enero hay otro sistema. Es decir, ahora ya estamos viendo cosas de un sistema nuevo. Por ejemplo, el individuo cada vez tiene menos importancia y tiene más importancia el colectivo, el grupo. Esto ya es del nuevo sistema. La colaboración entre incluso competidores cada vez tiene más importancia. Volviendo a la vacuna, no es lógico, y en el próximo sistema no será lógico, que haya 11 empresas a nivel mundial compitiendo por ser el primero en sacar la vacuna. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo lógico hubiera sido que las 11 se hubieran unido, hubieran canalizado recursos con un coordinador para colaborar todas en sacar la vacuna, pero aún vivimos, aún tenemos retazos capitalistas. Y la competencia en esto tan importante como es un medicamento que salva vidas y evita que contagios, aún existe esta competencia. Bien, la competencia va a desaparecer. En el próximo sistema va a haber una auténtica colaboración.
Las corporaciones, evidentemente, también van a tener una mucho mayor importancia, pero va a haber una colaboración. Entonces, va a desaparecer uno de los elementos básicos que ha sido característico del capitalismo, que es la competencia. Claro. Es decir, la competencia, el capitalismo tiene un principio que hoy en día no se habla de él porque es feo, que es el ganador se lo lleva todo. Es decir, lo cual, si lo analizamos, es totalmente antieconómico. Imaginemos, por ejemplo, en el caso de las vacunas. Volvemos a las vacunas porque creo que es un buen ejemplo. Va a haber 3 o 4 marcas que van a vender su vacuna. Y el resto, pues no lo sé. Pero esos recursos que han utilizado, que han estado gastando, y las inversiones que han hecho, el resto, hasta llegar a 11, no se van a utilizar en su totalidad. Con lo cual aquí va a haber un desperdicio. Esto es muy poco eficiente. Esto tenía una cierta explicación o tenía una cierta justificación en el siglo XIX, cuando había campo para todo el mundo, que el ganador evidentemente ganaba, el primero que llegaba ganaba, sí, pero había terreno, había espacio para el resto. Exacto. Tenía una cierta explicación. Hoy no. Hoy los recursos sabemos que son escasos, etcétera, etcétera. Esto me viene al pelo con la última noticia que hemos visto. Yo, cuando los bancos se mueven, algo se mueve en el mundo. Evidentemente, los bancos tienen el dinero, eso sí que es capitalismo, tienen el dinero y mandan. Fusiones en los últimos 15 años en la banca, las que quieran. Y hoy se anuncia también, primero estaban así como que no, pero al final reconocen ambos que hay primeros contactos. Fusión BBVA, Sabadell. Claro, la banca está haciendo lo que usted está contando, profesor Niño Becerra, es decir, se está uniendo esfuerzos. Sí, y esto es algo que ya estaba anunciándose. El mismo señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo durante bastantes años, esto incluso lo promocionó, pero sí. Para mí esto no es lo importante. Lo importante es que se ha anunciado que en España va a empezar a operar el banco Renault. Renault ha creado un banco. Que en Francia ya está operando, que en Alemania ya está operando. Es decir, lo importante, que entra dentro de la lógica, lo importante no es que se unan bancos. De hecho, en Europa yo creo que van a quedar 5 grupos bancarios, o 4 o 5 grupos bancarios. Porque ahora, por ejemplo, hemos visto la absorción, porque no es una fusión, de Bankia por parte de CaixaBank. Sí. Y ahora veremos la absorción del Sabadell por parte del BBVA. Pero es que posiblemente, tal vez, esta absorción del BBVA, del Sabadell por parte del BBVA, sea a su vez absorbida por el banco HSBC, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Sí. Para mí, pero esto, insisto, entra de la lógica de evolución del sistema bancario. Para mí lo que tiene realmente importancia, insisto, es que Apple saque una tarjeta asesorada por Goldman Sachs, sí, que se cree el banco Renault, que Siemens tenga licencia bancaria en Alemania. Esto es lo importante. Es decir, lo que es el servicio de financiación, el servicio financiero, deja de estar en manos de un sector tradicional como fue la banca y pasa a expandirse y pasa a ser llevado a la práctica por corporaciones que tienen reservas, que tienen liquidez y que evidentemente pueden dar este servicio. Amazon, por ejemplo, hace ya tiempo que está financiando las compras que personas hacen en su plataforma. Es decir, este es otro de los elementos que nos está indicando que estamos transitando hacia otro sistema. Claro. Es decir, lo que una empresa automovilística haga un servicio financiero, ahora traeríamos al señor Rothschild del siglo XIX al siglo XXI y es que se quedaría alucinado. Sí, es que no lo entendería. Hombre, a ver, lo entendería porque era un señor muy inteligente, evidentemente, pero le costaría que una empresa haga de banco. ¿Por qué? Porque los bancos eran unas instituciones muy concretas que las llevaban a cabo las operaciones unas personas muy concretas. Sin embargo, ahora no. Ahora, insisto.
puede llevar a cabo, puede prestar sus servicios. Sí, sí. Está clarísimo, es un tema ciertamente apasionante. Por cierto, hablando de Amazon, hay que decir que el libro del profesor Niño Becerra, Capitalismo 1679-2065, está en el top de ventas. O sea, está ahí, es un bestseller ya en Amazon. Llevamos lo que hizo el profesor Niño Becerra, con permiso del doctor Vergés, presidente, a nuestro terreno. Si no habrá competencia, si la gente tenderá a unir esfuerzos, las asociaciones de pacientes cada vez han de ser más importantes en todo este sistema de salud, que también será muy importante para ahorrar dinero en un sistema sanitario y en un país empobrecido como es España. Blanco y en botella, evidentemente sí. Es decir, las uniones, claro, cuando hablamos de uniones estamos pensando básicamente en el sistema productivo, pero en el otro lado de la mesa va a pasar lo mismo. Lo que son las asociaciones de consumidores, asociaciones de pacientes, asociaciones de usuarios, cada vez va a tener más fuerza. Van a tener que tener más fuerza para hablar directamente con, no solamente gobiernos, porque yo creo que el Estado va menos, claramente, y los gobiernos también, con los protagonistas, que son evidentemente las corporaciones que vamos a tener enfrente. Sí, claramente sí. Con lo cual, claro, si una asociación, pero claro, ahora imaginemos, ahora estamos hablando de una asociación concreta de unos pacientes, pero claro, esta asociación puede crecer porque no puede llegar a un acuerdo con una asociación equivalente francesa. Claro. Sí, y con una asociación equivalente belga. Ya lo estamos haciendo, Santiago. Claro. Sí. Ya lo estamos buscando el Task Force Mundial. Ya hemos publicamos conjuntamente, sí. Y de hecho, fíjate, Santiago, que dices esto, y OAFI, hemos creado una comisión en el Lancet, ¿sabes la revista de Lancet? Que es una de las mejores revistas. Sí. Bueno, pues hemos hecho una comisión de expertos en artrosis. Entonces se ha hecho primer artículo y, por ejemplo, comentábamos de que, bueno, pues que hay 500 millones de personas con artrosis, ¿no? El 8% de la población mundial. Bueno, pues la revista Lancet, que es una revista médica, pues ya tiene una comisión en los cuales están los pacientes, y intervenimos directamente en estos temas. Imagínate, ¿no? O sea, es... Esto no, don Santiago, esto yo no lo entiendo. 500 millones de personas y la industria farmacéutica le da la espalda a esta enfermedad, que tiene 500 millones de clientes potenciales. Económicamente esto yo no lo entiendo, vamos. Ahí tienes un bombón. Bueno, sí, pero lo que sucede es que, a ver, la industria farmacéutica, claro, es que, a ver, para nosotros, para los humanos, un medicamento es algo que es, bueno, esencial, es algo casi mágico porque cura enfermedades. Pero para la industria farmacéutica es igual un medicamento que para Volkswagen puede ser el Golf. Es decir, es algo con lo que ganar dinero. Sí. Es algo con lo de ganar dinero. Entonces, yo hago una regla de 3. Si un laboratorio, una farmacéutica, se dedica, el doctor Vergés que me corrija, la familia de medicamentos que más se vende hoy en día son los ansiolíticos. A continuación, los oncológicos o los cardiovasculares y luego los oncológicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dinero está aquí. El dinero está aquí. En consecuencia, son medicamentos más caros, con más margen, con más capacidad de negocio. Más atractivos para hacer el I+D, claro. En artrosis, ¿no? Sí, es cierto. Le voy a poner un juego, si me permite, profesor, en plan bolsa. Y luego el profesor Vergés nos lo traducirá bien. Si yo invierto, vamos a ponerlo fácil para la audiencia, para los espectadores, 1 euro en bolsa, 1 euro, y al cabo de 3 años pierdo 300. O sea, es decir, he perdido 300 veces lo que he puesto. Eso es económicamente, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Un desastre? Depende. Sí, porque usted me ha hablado de 3 años, ¿no? Sí, a 3 años visto, exacto, sí. A 3 años, claro, pero es que igual yo hago esta inversión y pierdo, invierto 1 euro y pierdo 300, pero yo no estoy pensando en 3 años, igual estoy pensando en 10, e igual en los 7 años restantes gano 1000. En este Amazon, por ejemplo, Amazon, que hoy en día
bueno, todos la conocemos y sabemos que factura salvajadas y gana mucho dinero, etcétera, etcétera. Sí, bueno, oiga, esto está en los libros está en Internet. En los primeros 5 años, Amazon, cuanto más vendía, más perdía. Sí. Sí. No es este caso. No es este caso porque esto sería la industria farmacéutica invierte o quiere desfinanciar unos fármacos que les cuestan unos 20 millones al año. Sí, los Isadoas famosos. Correcto. Y las comorbilidades y lo que conllevaría eso, me dice usted, doctor Vergés, que en 3 años serían 300 millones. Sí, como mínimo. Eso no va a ir a menos, ni va a ir a 7 o 10, sino cada año iría aumentando el gasto. Y la pérdida, ¿no? Sí. La mala inversión o el desastre económico, ¿no? Sí, evidentemente. Nosotros lo tenemos calculado con el programa que tenemos de UAFI de Arto 360, que el desfinanciar estos fármacos como mínimo supondría unos 100 millones de euros de coste para el sistema sanitario. O sea, eso sí lo tengo. 20 millones contra 100 al año, anuales. Como mínimo. Como mínimo. Sí. O sea, perder 5 veces... Sí, porque habrá más prótesis, porque habrá más incapacidad laboral que no se tiene en cuenta, porque hay mucha gente que tiene baja por artrosis laboral. Más ingresos hospitalarios, más efectos adversos de antiinflamatorios, etc. Como mínimo, ¿eh? O sea que sí. Es un tema importantísimo. Y hay una frase que usted nos dijo en el Congreso y también ha repetido estos días, que ya, o sea, dentro de poco, si no ya mismo, tener un puesto de trabajo va a ser un privilegio. Antes que se hablaba de los mileuristas, hoy un mileurista es alguien. Antes que se hablaba de los contratos basura, bueno, pues ahora parece que habrá que ir viviendo día a día, profesor Niño Becerra. Un privilegio trabajar. Sí, a ver, el escenario laboral, además esto ya se está viendo, se tiende a un escenario laboral en el que un 10-15% de la población no tendrá tiempo para descansar de lo que tendrá que trabajar, se la van a rifar, van a ser números unos, con unas remuneraciones estratosféricas, los reyes del mambo, en Ferrari, etcétera, etcétera. Luego otro 30% tendrán trabajo a tiempo parcial, pero seguido, tendrán contratos por obra y servicio, bueno, estarán bien. Otro 30% malvivirán y el resto, bueno, no serán necesarios absolutamente para nada. Pues es otro 30%, ¿eh? Sí, es un 20. Es un escenario, un 20 que de hecho se une al otro 30 claro. que malviven. A ver, es que hay una cosa que es indiscutible. Es decir, la tecnología, por cada puesto de trabajo que crea, destruye 7. Sí. Entonces... Sí. Eso es cierto. Y luego, que no nos venga otra COVID y nos eche todos estos pronósticos al aire, profesor, porque lo que sí ha hecho es que, por ejemplo, mantengamos esta conversación que a lo mejor no se podía... Vamos, hemos avanzado 5 años en estos meses en estas cuestiones tecnológicas que permiten pues el acercamiento de muchas personas que a lo mejor no podrían estar en directo aquí en el estudio de UAFI Radio. Capitalismo 1679-2065, para leerlo con calma, para releerlo, para degustarlo, como todo lo que escribe el profesor Niño Becerra. Son 512 páginas, pero que se dejan leer, amables y actualizadas con todo lo que supone la COVID-19. Le hemos dicho que media hora lo dejábamos libre y nosotros, ya nos conoce, somos gente de palabra y lo cumplimos, aunque nos encantaría estar con usted muchísimo más tiempo. Profesor, ya lo sabe. Un abrazo fuerte, cuídese mucho. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Gracias, profesor Santiago Niño Becerra, muy amable. Hasta luego. Siempre gracias, profesor. Siempre es un placer hablar con el profesor Niño Becerra. Y tanto. Como dice las cosas. Y tanto. Y aparte se porta muy bien siempre con la fundación, siempre colabora de forma altruista. España es un país pobre, dice. Sí, no, pero es que es que así nos molesta oírlo, ¿no? Porque es nuestro país, ¿no? Pero los datos son los datos. Solo faltaba la COVID. Sí, es que claro, tenemos la deuda pública, es que es tremendo, ¿no? Cómo ha subido y lo que va a subir, ¿no? Entonces, en fin, es bastante triste, ¿no? Pero bueno. No le he preguntado por los presupuestos, fíjate, se me ha ido, ¿no? ¿Cómo iba a ir el tema, no? No le he preguntado, bueno, a ver, los presupuestos aún hay que aprobarlos. Sí. Ahí se han puesto encima de la mesa.
ahora tienen un largo recorrido, pero bueno. Todo... Pero fíjate lo que ha comentado el tema de las vacunas, realmente es interesante, ¿no? Porque claro, la rusa, fíjate. Sí, o la China, que la China tampoco cotiza en bolsa, no sabemos lo de la China. Esto sí que es un juego de dijéramos... Claro, es un juego de tronos. Juego de tronos. Es un juego de tronos de verdad. De verdad. Entonces, esto te hace pensar el origen de toda esta historia. El origen de la infección. Wuhan. Sí, no, claro. Bueno, pero no hay ninguna prueba, ¿eh? No, estamos en la misma historia. O sea, serán cosas por... Literariamente o desde el punto de vista que alguien dijo, lo primero que sale es un laboratorio de Wuhan. No tenemos la certeza de que haya sido la génesis del bicho. Lo que se dice es que esto viene del murciélago. No sé si hay un dato nuevo, tampoco lo sigo, ¿no? Pangolín, luego salió el pangolín. Bueno, pero hay muchas dudas, evidentemente. Sí, pero fíjate el movimiento que ha habido en torno a este tema, ¿no? Sí. De grandes multinacionales que en fin... Teorías de conspiración. Que aquí también habrá otro tema. Si realmente es verdad que las vacunas son eficaces, que ojalá lo sean... Esperemos. Ojalá lo sean, pues también se va a parar el rol de la industria farmacéutica. A veces tan criticada, en el sentido de que realmente, pues bueno, que siempre se critica la industria, ¿no? Pues hombre, pues mira, si realmente es verdad, ¿no? Pues gracias al sector de innovación de I+D, pues tendremos vacunas, será un avance terapéutico, ¿no? Si es que funcionan. Pero desde el punto de vista como farmacólogo clínico, como director médico que ha sido de industria farmacéutica, lo lógico sería eso, ¿no? Que estas 11 empresas, sí, que cada una habrá puesto no sé cuántos centenares o miles de millones en la investigación, lo hubieran unido todo. Pero esto cuesta mucho. Cuesta mucho porque hay dijéramos, difícil, fíjate que las compañías farmacéuticas que están trabajando en este tema, primero, son las más importantes del mundo y son muy competitivas. Sí. O sea, ponerlas a trabajar conjuntamente cuesta. Y aparte, yo creo que ha habido, estoy seguro que ha habido mucha presión política. Por ejemplo, esto se ha dicho estos días, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Con Pfizer, pues Trump ha estado presionando mucho para que los resultados se presentaran antes del día de las elecciones, porque el Trump lo que quería, esto es lo que se ha dicho, a nivel de foros americanos de solvencia, ¿no? Sí. De que realmente pues, Trump había presionado para que estos datos salieran antes de las elecciones, ¿no? Al final han salido después, ¿no? Han salido unos días después, ¿no? Entonces, aquí hay muchos intereses, ¿no? Muchos intereses y bueno, esperemos para la población que realmente la vacuna sea eficaz y lo veremos, esperemos que nos pasen datos y si es así, pues chapó. Que sea eficaz, chapó. Que sea segura. Sí, uno dice 90... Claro, de momento la Moderna para mí ganaría con respecto a Pfizer, porque, a ver, un 90 es mucho, pero un 94,5 es más. Sí, pero estamos... Yo no he visto yo no he visto los datos, es que yo personalmente... Y no sé, pero yo no he visto datos prácticamente, o sea, no hay publicaciones de esto. No. ¿Me entiendes? Lo que se sabe es que el CEO de Pfizer ha vendido un montón de acciones. Claro, sale el vicepresidente de I+D, ¿me entiendes? Y entonces pues dice un porcentaje, mira... Pero sí, 90 pacientes, bueno, perfecto. ¿Pero esto es suficiente para llegar a esto? Claro, ¿qué volumen, no? ¿Qué volumen? Sí. Claro, ¿Y en qué parámetro de eficacia? Claro, si yo cojo 10 personas y a 9 le va bien, ya es el 90%. Lo que pasa es que hay una situación, Ricardo, tan angustiante, y esto por eso Santiago Mejía lo explicaba, hay una situación tan angustiante, la gente necesitamos buenas noticias. Uy, tanto. Entonces, el hecho de que se diga que hay una vacuna que va bien, pues esto anima a los mercados, a la gente necesita esperanza. ¿Qué es lo que los políticos no dan? Quiero decir, los políticos, pues, está mal que lo diga, pero ves los medios cada día de información y entonces te da pena porque es como estamos, ¿no? Vamos a peor, ¿no? Entonces necesitamos esperanza. Y claro, esto da esperanza, porque la gente dice, bueno, oye, pues mira, si esto ya en diciembre, es el mes que viene, ya sale, yo en enero me vacuno, y oye, y febrero, y venga, empezamos, y esto lo tiramos para adelante. Y esto es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Que ojalá sea así. Pero veremos. A ver si para el verano. El 2021 será un año de remontada. Sí. Ahora, yo siempre he dicho, Ricardo, ojalá sea la vacuna de Pfizer o la vacuna china o la vacuna que sea. Me da igual, la que sea. Sí, yo siempre he dicho que este tema lo vamos a ganar. Siempre, claro. Porque la I+D, la investigación es buena y tenemos buena gente aquí, ¿no? O sea, esto lo ganaremos seguro, ¿no? El costo en vidas es enorme. Lo que no sé, Ricardo, es si los políticos han aprendido algo. Esto es lo que tengo dudas, porque
el tema medioambiental es una asignatura pendiente, que lo hemos explicado muchas veces aquí en el programa. El tema medioambiental es una asignatura pendiente de los políticos, españoles e internacionales. Porque el tema medioambiental tiene también culpa en todo este proceso. Es que esto no se ha hablado, pero tiene su culpa, ¿no? Por tanto, después el tema de la sanidad. Es decir, se ha de invertir en sanidad. Y no son 2.000 millones, no. Se ha de hacer un pacto nacional que no se hace, para mí, en el cual los pacientes estén allí, que estén los médicos, la enfermería, todo el mundo, y se haga un pacto nacional para la sanidad. Y se invierta cantidad en sanidad. Empezando por los salarios de los profesionales. ¿Me entiendes? De los salarios de los profesionales. La I+D, en fin. Es que si hay que recortar en políticos, se recortar en políticos. Si hay que recortar en el Ministerio de Defensa, en tanques y tal. Oiga, a mí no me va a salvar la vida un tanque. A mí me va a salvar la vida un médico, una enfermera, un quirófano, un respirador. A mí esto me preocupa porque ahora estamos en una situación otra vez de segunda pandemia de crisis, ¿no? Y salir Pero yo os he explicado muchas veces, si algún compañero me está escuchando, compañera, pues nosotros tenemos un WhatsApp y tengo toda mi gente de mi promoción, ¿no? Jubilados la mitad. Que se quieren jubilar, muchos, claro. Que están hartos, que están, dijéramos, bueno, en fin... Oiga, 35 colegios médicos dicen, el señor Simón se tiene que ir a su casa. Sí. No, claro, es que este hombre... ¿Me entiendes? Bueno, pero este gobierno no escucha. No. Ni a los médicos, ni a los pacientes, ni a los ni a los farmacéuticos, ni a los autónomos. No nos ha recibido ni a nadie. Cuando nos dijo que no recibiría. Los pacientes de la POC, como comentaban el otro día, también están por recibir. Sí. Es que claro, es un desastre. Es un desastre. Lo siento decirlo, pero es la verdad. Y fíjate que estamos aguantando por el profesional sanitario. Uy, tanto. Por los médicos, por las enfermeras, por las señoras de la limpieza, por los administrativos. Pues que todo este colectivo es el que está aguantando. Y está saliendo la cantidad de excelentes profesionales que hemos pagado muchos, porque la carrera pública de las universidades públicas de medicina se pagan con erario público. Claro. Con lo cual los hemos pagado. Excelentes profesionales que se los rifan en Alemania, se los rifan en el mundo entero y no quieren volver porque cobran el triple, están 3 veces más a gusto en su puesto de trabajo. Y dice, oiga, estamos mejor tratados, aquí no volvemos. O sea, el gran material humano que estamos perdiendo. Es lo que yo no veo ningún brote verde aquí. No quieren volver. De lo que se ha de hacer. Y entonces esto sí que es preocupante. Otro tema de la vacuna de Moderna, que decía, le gana Moderna a Pfizer por el porcentaje de efectividad, pero otra cosa que a mí me parece muy importante es el -80. Los -80 grados a los que hay que mantener la vacuna de Pfizer versus los -20 de la de Moderna. Hombre, -20, cualquier congelador de tu casa llega a -20. El congelador. Pones el congelador, en cambio los -80. Tenemos a una buena amiga, compañera. Tenemos a la doctora Mariana Vitaloni, que es la directora del área de I+D de OAFI, porque me han dicho que hay novedades en el estudio Gaudí. Doctora Vitaloni, buenas tardes. Buenas tardes. Mariana, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerla en nuestro programa Investigación y Desarrollo en OAFI. ¿Qué novedades hay, doctora Vitaloni, de ese magnífico estudio Gaudí que también sufrió la pandemia, se tuvo que parar, pero que ya se ha puesto otra vez en marcha? Va avanzando. Y está ya, cogiendo ya velocidad de crucero. ¿Qué novedades hay, doctora? Bueno, la novedad principal es que un nuevo centro de investigación se incorpora al estudio en Oviedo con la colaboración del doctor Rodas. Y bueno, estamos encantadísimos de poder colaborar con él también y que también pacientes asturianos puedan tener más fácil acceso a la participación en el estudio. Lo que decíamos, uniendo, ¿no? Tenemos Madrid, tenemos Barcelona, ahora tenemos Oviedo. La idea es que estuvieran todas las ciudades de España y del mundo representadas. Ahí vemos el objetivo Gaudí, las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. Tiene usted entre 18 y 68 años, tiene artrosis de rodilla moderada, digámoslo así, tiene dolor moderado también, vive cerca de Madrid, Oviedo
o Barcelona, pues por favor llámenos al teléfono de UAFI 931-594-015 o escriba a este correo electrónico info@uafifoundation, porque se escribe así, foundation.com. Objetivo Gaudí, no nos faltan demasiados pacientes, ¿no? Mariana lo sabe más el detalle. ¿A cuántos pacientes estamos? Como ponemos aquí en el nuevo cartel que ha preparado nuestro departamento de comunicación, nos faltan alrededor de 100 pacientes, así que bueno, animamos a todas las personas que tengan dolor en la rodilla de llamar a UAFI y apuntarse en el estudio. Es un estudio, bueno, ya lo hemos explicado muchas veces, donde se va a testar una molécula totalmente natural, entonces los efectos adversos aquí básicamente no existen. Es un derivado de los que son los omegas 3. Son unas moléculas que de hecho se llaman resolvinas porque su función naturalmente en nuestro cuerpo es de resolver la inflamación. Y entonces, como sabemos que la gente que tiene artrosis de rodilla o dolor de rodilla tiene una inflamación, pues estas moléculas naturales, que de hecho se extraen del aceite de pescado, pueden ayudarles a disminuir la inflamación y entonces el dolor que sienten en las rodillas. Y bueno, nosotros confiamos mucho en los resultados de este ensayo clínico, de este estudio, porque ya hay evidencia científica publicada del efecto que hacen estas resolvinas a nivel de la inflamación. Entonces, pero bueno, como ya hemos dicho muchas veces, este estudio ha sido planificado porque queremos tener una evidencia sólida científica de que efectivamente estas moléculas también funcionen en la artrosis. Entonces, basándonos en una evidencia ya publicada a nivel internacional de que estas moléculas están involucradas en la reducción de la inflamación, queremos ver si de forma específica también pueden ayudar a disminuir la inflamación que se asocia a la artrosis. Estamos buscando evidencias, estamos buscando garantías, estamos buscando seguridad. ¿Cuánto tiempo vamos a tener esos 100 pacientes? Yo creo que ya, porque la doctora Vitaloni Mariana decía, lo hemos repetido varias veces, pero Mariana, tenemos ya 13.400 suscriptores en el canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, que es gratuito. Es decir, posiblemente hay personas que no te han oído todavía hablar del estudio Gaudí. Y bueno, una cosa también que quiero remarcar, que este estudio es un estudio para personas, bueno, como dice el cartel, ¿no? Pero a lo mejor los jóvenes le cuesta más animarse. Es un estudio para personas también que a lo mejor pueden tener un grado más leve de artrosis, que Josep me corrigiera si lo digo mal, pero muchas veces se le llama condromalacia. Exactamente. Entonces, también estos pacientes que muchas veces son deportistas, gente que corre mucho, que hace deportes de alto impacto y así, ¿no? Que, bueno, desarrollan este tipo de enfermedad con la inflamación de las rodillas, pues estas personas también pueden apuntarse a este estudio. Y de hecho, bueno, estas resolvinas podrían ser una herramienta fundamental para la recuperación de los deportistas, por ejemplo. Bueno, está muy bien, está muy bien. Y lo que hacemos es quitar antiinflamatorios del organismo, doctor Vergés, ¿no? Sí, tanto. Con sus efectos secundarios. Pues sí, ya hemos dicho muchas veces que la terapéutica farmacológica de la artrosis es pobre. Disponemos de medicamentos que actúan a nivel sintomático, básicamente quitando el dolor y mejorando la capacidad funcional, pero el problema es que tenemos que muchas veces no podemos dar estos tratamientos de forma crónica como los antiinflamatorios, etcétera, ¿no? Y lo que comentaba Mariana es absolutamente cierto, Hay mucha gente joven o de mediana edad
que pues tienen lo que llamamos condromalacia rotuliana, condropatía femoropatelar, ¿no? Que muchas veces pues en fin, les duele, tienen incapacidad funcional, ¿no? Y eso ya son grados de artrosis, ¿eh? En la artrosis de rodilla, para que nos entienda las personas que nos escuchan, van de grado 1 a grado 4. Grado 4 ya es un grado quirúrgico, es decir, ya es de prótesis. De prótesis. Y entonces el grado 1 es muy difícil a veces de ver, porque es un grado muy inicial, ¿eh? Pero los que son ya moderados es grado 2, grado 3. Entonces hay mucha gente, como comentaba Mariana, pues que tiene este condromalacia femoropatelar, condropatía rotuliana, sobre todo gente que corre, gente que hace determinados deportes de alta competición, que tienen ya este grado de artrosis. Estos pacientes también pueden entrar en el estudio, y estos pues tienen su grado 2, su grado 3, y lógicamente es fácil pensar que contra más pronto el grado de artrosis sea más menor, claro, la evolución va a ser mejor, ¿no? Como siempre. Y entonces, por eso animamos a esta gente que entre, ¿no? Y bueno, pues cuando tan pronto tengamos pues todas estas 100 personas, pues ya podemos empezar a ver los resultados. Nos faltan 100. Faltan 100. ¿Cuántas tenemos, Mariana? ¿Cuántas están ahora mismo trabajando en el estudio Gaudí? No trabajando, sino incluidas en el estudio Gaudí. Sí, ahora mismo tenemos alrededor de 50 pacientes ya incluidos, más algunos que ya han acabado con la toma de la medicación. ¿Qué son 3 meses, no? Aproximadamente. Sí. Sí. Exacto, es un estudio totalmente gratuito. Quien quiera apuntarse, pues seguro tendrá la oportunidad de visitarse con los médicos que colaboran con nosotros en el estudio. Tendrán un seguimiento, se les explicará paso por paso todo lo que tienen que hacer. Cualquier duda siempre podrán contactar con su médico o con nosotros en OAFI. Entonces, o sea, a día de hoy, en este momento, hay más información científica del estudio Gaudí que de la vacuna de Pfizer o de la vacuna de Moderna. Pues sí. A día de hoy. Pues sí, es así esto. Es curioso, hablo en general, ¿no? Que es curioso a veces nosotros y Mariana, que lleva todo el tema de I+D, que a veces nos cuesta y que publicamos, ¿no? Porque antes comentaba Mariana, no sé si lo has oído, pues el trabajo del Lancet, ¿no? En el que tú participas. Mariana forma parte del comité, ¿no? Pero una publicación en el Lancet, ¿no? O sea, que es la mejor revista de las mejores que hay, ¿no? Lo que cuesta publicar estas revistas, ¿no? Y lo publicas a base de presentar datos pues serios, que sean reconocibles, reproducibles, y que hay unos evaluadores que se llaman, lo decimos en inglés, los referees, ¿no? Que miran, ¿no? Y cuesta mucho aprobar, ¿no? Y que veas pues que salga alguien, ¿no? Y que diga lo que diga, y realmente no ves la publicación en ningún lado, piensas, caray, ¿no? Y que se tome tan atención, ¿no? Esperemos que pues lo que digan pues realmente sea cierto, ¿no? Que yo creo que sí, no tengo no tengo por qué tener ninguna pega, ninguna duda, ¿no? Son compañías muy importantes, serias, de nivel, entonces esperemos que... Pero sí, damos mucha información nosotros, sí. 931-594-015, ese es el teléfono de OAFI. Y aprovechando, doctora, que estás con nosotros, ¿puedes resumir algún otro estudio de los muchos, Cavipa, Triangle, otros muchos que nos contaste también en tu exposición en el Congreso? Ricardo, en breve te voy a fichar para el equipo de I+D de OAFI, porque te veo muy preparado. Eso, son muchos programas explicándolo. Sí, bueno, estamos en marcha ya con la encuesta Cavipa. También aquí pedimos a nuestros pacientes que nos llamen para poder participar a esta encuesta. Aquí buscamos personas que sufren de artrosis de rodilla y o de cadera. Y es una encuesta cuya finalidad es de conocer más detalles sobre la calidad de vida de los pacientes con artrosis. Hay datos de literatura sobre algunas características de los pacientes, pero nosotros creemos que hay que ir más allá, hay que preguntarle a los pacientes ellos qué quieren, qué es lo que necesitan,
conocer cuáles son los límites de la actual gestión de la artrosis para poder mejorarla. Entonces, por eso hacemos esta encuesta y es muy importante que la gente participe para poder tener toda esta información y luego utilizarla para proponer mejoras en lo que es el manejo de la artrosis. Esto que dice Mariana es muy importante. Además lo has explicado muy bien, Mariana. Todo lo que dice Mariana es importante. Sí, todo. Pero él lo explica muy bien. Tengo una directora de I+D que es fantástica. Estupenda. Sí, una de las cosas de la Fundación que para mí es obsesivo es, o sea, la artrosis siempre nos quejamos que tiene mitos, la artrosis nos quejamos de que hay poco tratamiento, ¿no? Sí, pero lo que tenemos que hacer es al contrario, ¿no? Hemos de hacer encuestas, hemos de conocer la realidad del paciente. Esos datos que lo hace la OAFI como representantes de los pacientes se van a presentar al Ministerio de Sanidad, se van a presentar a nivel, dijéramos, a nivel internacional, se van a presentar a las sociedades médicas, se van a presentar a las sociedades de enfermería, que conozcan realmente la problemática, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, vamos a valorar es todo lo que es una cosa que también tenemos en la cabeza con Mariana, es el ver el paciente cuánto tiempo tarda en diagnosticarse en artrosis en el Sistema Nacional Público y a quién va a parar, si es al reumatólogo o al traumatólogo, el circuito que decimos, cuánto tiempo tarda. Esto es muy importante saberlo. Años. Bueno, pues, ya se lo digo yo, que soy un periodista de a pie. Sí, pero lo vamos a tener con datos, ¿no? Sí, para decir, mire usted, sí. Esta es la foto. Por eso es tan importante que participen. Cuando alguien se queja, es que yo me quejo porque no me hacen caso, tal y cual. Oiga, participe, entre aquí, dé su opinión, hable, participe en ensayos. O sea, es la forma. Esto es como las elecciones, vote o si no, luego cállese. Exactamente. Pues si no ha votado, luego no se queje. Es así. Por eso es tan importante que la gente participe y que la OAFI, nosotros esto lo hacemos, y muy importante dar voz al paciente, y con seriedad, y con cosas serias, nada de historias inventadas, sino cosas con método científico, bien preparadas, bien hechas, ¿no? Eso es fundamental, ¿no, Mariana? Sí. Nosotros, o sea, todos los proyectos que llevamos a cabo en OAFI, siempre los hacemos estudiando antes la metodología científica más adecuada para hacerlo y intentando aplicarla al 100%. Sí. Porque, bueno, es muy importante involucrar a los pacientes, pero también asegurarles que lo que estamos haciendo y la información que le estamos pidiendo y, bueno, su tiempo y energía que están dedicando a la fundación, pues retorna con información, con datos científicos y que se puedan utilizar realmente para intentar mejorar lo que es el manejo de la artrosis. Es así, tal cual. Mariana, doctora Vitaloni, gracias. Un placer por haber estado con nosotros. Nos vemos. Chao. Mariana. Chao, Mariana. Chao. Nuestra italiana favorita, ¿no, Afi? Nuestra italiana favorita. Lo que sí nos gusta siempre es ir sobre seguro, doctor Villés. Ir seguros porque encima con la que está cayendo, oiga, la inseguridad, sobre todo cuando hay temas judiciales, cuando necesitas un abogado para que te acompañe y tienes una edad, pues es mejor que te quiten los problemas de la cabeza inmediatamente. ¿Cómo? Pues delegando esa responsabilidad en alguien que sabe. En alguien, por ejemplo, en los amigos de Senior Juris, ese gran bufete de abogados que dirige Alfons Catena con un magnífico equipo de profesionales que está en Barcelona, está en la calle Rocafort número 65. Muy cerquita de la Plaza de España, para que se sitúen las personas que vienen en Barcelona, en la calle Rocafort 65. Tienen 20 años de experiencia, especializados en las personas tanto mayores como en sus familias. Les avala una larguísima trayectoria dedicada a ofrecerles asesoramiento en todos los ámbitos que puedan necesitar a nivel legal. Están a tiro de un teléfono, 937313122, 937313122, o de un correo electrónico, consulta@senior-juris.com, y ahí le van a atender, le van a informar. Están en Barcelona, pero también están en sedes en Terrassa y en Sabadell. Y también, como lo decimos cada lunes, como también aquí cada comunidad autónoma tiene a veces pues sus cuestiones y sus peculiaridades en sucesiones, en determinadas cosas, también conocen absolutamente todos los entresijos de cada temas legales en cada comunidad. Así que si vive en Oviedo, Asturias, pues también ahí le van a poder facilitar ayuda. 937313122, Senior Juris, abogados expertos en mayores
y no tan mayores, en cualquier persona que quiera ir segura en la vida o por la vida. Doctor Vergés, ¿estamos llegando al final? Sí, dos cositas. Jueves, venga. Muy importante, en OAFI Sport vamos a tratar con fútbol femenino. Me gusta. Fútbol femenino, vamos a tener especialistas, deportistas de primer nivel del fútbol femenino, vamos a hablar del fútbol femenino. Me gusta. En el jueves. Y después también decir que este jueves y viernes estaremos colaborando con el profesor Guillén, de ponentes en su gran congreso internacional que hace de artrosis de rodilla, el doctor Guillén en la Clínica Centro de Madrid. Qué lujo el jueves pasado con Guillén. Sí, fue un lujazo tener al doctor Cugat. Hoy con Niño Becerra. Sí. Bueno, con el doctor Vergés. Bueno. Doctor Vergés, un abrazo. Gracias presidente Ricardo. Y CEO de OAFI, de ACOSAR. David Panadés, gracias. Eduard Cecilia, gracias. JC, gracias. Les habló Ricardo Aparicio. No se lo pierdan con fútbol femenino. Volvemos el jueves. Será OAFI Sport. Hasta entonces, buenas noches.